nos lanzaron casi 70 tiros a 5 metros. Pude ver las balas que pasaban por mi lado silbando el fuego, pero ninguna bala tocó mi cuerpo. La sangre de Cristo tiene poder. No todo camino que parece recto a los ojos del hombre es un camino que conduce a vida. Satanás se disfraza de ángel de luz. Empecé a tomar, empecé a fumar. Eso abrió muchas puertas y hacer cosas ilegales. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Matar, hurtar y destruir. Lo cargaron y salí llorando, diciéndole de esta manera a Dios: si tú existes, salva. Fue el segundo golpe duro que recibí. Pareciera que algo se cerró en mi vida. Perdí el dominio de mi voluntad, el dominio de mi mente y de mi cuerpo. Había un espíritu que me decía: quítate la vida. Y cuando venía el tren que me iba a lanzar, escuché la voz de Dios: Uber, no puedes escaparte de mi propósito. Llegó la hora que te levantes para que prediques mi palabra. Pues bienvenidos a otro podcast de Guerreros de Mentes. Y hoy estoy bastante contento porque tenemos aquí a nuestro gran invitado colombiano, venezolano, ahorita nos platicará, pero viene desde Paraguay haciendo una gira en todo México, muy interesante porque también él es profeta, pastor, tiene un ministerio en la ciudad de Paraguay. Y desde que a mí me tocó conocerlo en redes sociales, me llamó mucho la atención la claridad y el discernimiento que tiene acerca de un tema que a mí en lo personal me ha fascinado, es el tema de la guerra espiritual. Cómo se mueve en los mundos espirituales, y hoy tendremos el honor de tenerlo. Gracias por venir, mi querido Upert, por darte este tiempo. Sabes que aquí tienes tu casa. Gracias por visitarnos aquí en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos verdaderamente contentos con todo lo que está aconteciendo en esta gira que el Señor nos ha permitido hacer. Y bueno, de antemano te doy gracias por ser ese canal de bendición que nos permitió estar acá en Guadalajara y poder ser de grande bendición para muchas personas, ya que la Escritura nos dice que muchas personas perecen por falta de conocimiento. Perfecto, sí, claro. A mí también justamente esa es una de las frases que más me ha movido cuando dice: mi pueblo muere por ignorancia. Wow. Y en mi caso particular, antes de conocer al Señor, antes de conocer a Cristo, que nos tocó practicar muchas prácticas idolátricas, temas de chamanismo, de prácticas esotéricas, llamémosle así, ocultismo y demás. Yo pensaba que verdaderamente estaba caminando en un camino de luz. Y cuando conocí la Escritura fue para mí muy reveladora de entender que no todo camino que parece recto a los ojos del hombre es un camino que conduce a vida. Y cuando también dice: y no os sorprenda porque Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Amén. Entonces fue como, ¿cómo? Y pues definitivamente, por ignorancia muere mi pueblo. Tremendo, ¿no? Es por eso que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Crecí en un pueblo llamado Las Dolores, un pueblo también bastante idólatras, en el cual veneraban un santo llamado San Benito. San Y Benito. San Benito, un santo negro. Y la mayoría de las personas Es de muy allí famoso, ¿no? Lo utilizan como para los temas de abundancia o de protección de los enemigos. era como un protestante, era como un negro protestante, y más que todo lo utilizan como tipo protesta en lo que hacen ritos de bailes y todo eso. Y entonces vengo de esa costumbre, de esa cultura de allá del Zulia, una tierra petrolera, y de allí, En Venezuela. en Venezuela, y de allí el Señor permite que conozca y que también esté en ese mismo ámbito, bailando lo que llaman los chimbangles, haciendo como especies de caminata, de celebración. Mas, sin embargo, cuando venimos a Cristo, Él nos alumbra y se cumple lo que dice la palabra, que su palabra son lumbreras a nuestros pies. Entonces, ya no caminamos errado, sino que caminamos conociendo el bien y el mal. Mas, sin embargo, como hijos de Dios, ya no declinamos por la verdad. Amén. Amén. Claro, totalmente. Oye, ¿y cómo fue tu infancia? Platícanos un poco de dónde vienes, porque sé que estás viviendo en Paraguay,
que tienes un ministerio, que Dios ha levantado una iglesia y tienes un ministerio profético, apostólico, pero tienes algo que ver también con Colombia, con Venezuela. Platícanos un poco de tus antecedentes para las personas que no te conocen. Bueno, nazco en Venezuela lo que es el estado petrolero de Venezuela. Mis padres o mi madre llegó de Colombia y allí, bueno, conoció a mi papá y tuvieron su familia, pero mis costumbres son venezolanas. Y bueno, y hablar de mi niñez es hablar de cosas que me marcaron también en la niñez, ¿no? Una de las primeras cosas que me marca es la separación de mi papá y la separación de mi mamá. Cuando tenía 1 para 2 años, mi mamá se va y me deja en casa de una amiga, pero ella se va con mi hermana recién nacida. Ella lo que tenía pensado era ir, establecerse en una ciudad y luego volver por mí, que eran los más pequeños. Mas, sin embargo, mi padre me cuenta la historia que para ese tiempo yo enfermé e empeoré. Le dieron aviso a mi papá que yo estaba allí para que me atendieran. Era la misma voluntad de Dios, porque si nosotros bíblicamente vamos a lo que fue la vida de este hombre llamado Moisés, desde pequeño el enemigo quiso quitarle la vida, pero cuando vamos a Jesús también nos damos de cuenta que desde pequeño fue perseguido. Y tal vez personas que van a escuchar este podcast han sido perseguidos desde su niñez y marcados de su niñez. Es porque hay un propósito genuino de parte de Dios y el enemigo intenta de cortarlo desde la niñez. Entonces, nazco en Venezuela, mis costumbres son venezolanas, mas tengo la nacionalidad por parte de mi madre colombiana y estoy establecido en Paraguay. Estamos levantando iglesia en ese lugar. Mi esposa es paraguaya y para gloria de Dios estamos bajo un fluir profético y apostólico. Ah, qué interesante. Oye, el otro día también me estabas platicando que me llamó mucho la atención cómo fue que tú llegaste a los pies de Cristo. Estabas platicando que tu gran sueño era volverte músico. Creo que hacías hip hop, traías ahí un tema relacionado con la música y luego te involucraste en temas de pandillas, de cuestiones fuertes y cómo Dios te rescata de zonas de muchas tinieblas. ¿Cómo fue realmente tu encuentro con Jesús? ¿Cómo fue que pudiste salir de esos lugares, llamémosle, de cautividad? Es bastante amplio el testimonio y bueno, parte del testimonio es que cuando mi padre muere, fue el segundo golpe duro que recibí. Nadie quiere perder un ser querido y más cuando ese ser querido era padre y madre a la misma vez, porque vivía con mi papá y su atención para con nosotros, para con sus hijos, era lo mejor. Estudiábamos, disciplinados. Dios tenía todo en orden y usaba a mi papá para que nos estuviera muy bien, de tal manera que llegamos a tener hasta 2 trabajadoras al día en nuestra casa. Y mi papá, un hombre muy soñador, pero cuando él muere a los 12 años, pareciera que algo se cerró en mi vida. Algo se cerró en mi vida y empecé a cuestionar a Dios porque mi padre había muerto teniendo yo 12 años y él teniendo 47 años. Recuerdo que mi padre comimos ese día, almorzamos, se hizo un pescado con salsa de coco. Mi papá comió, me fui a la casa de mi madrastra que estaba al lado y de repente mi hermana que queda en la otra casa empieza a escuchar que alguien se está quejando y era mi papá que estaba en el baño con un infarto. La puerta estaba cerrada, la derribamos, logramos derribar la puerta y ahí estaba. Mi papá tirado, botando sangre por la nariz, con un infarto. Ya era el tercer infarto que le había dado. Mi madrastra había dicho que le habían dado 2 dolores fuertes y simplemente esperábamos el día domingo, lunes, para poder ir no nosotros, ellos, porque viste que no nos quisieron decir para poder ir al médico. Y bueno, todo como que se adelantó. Pero ese día recuerdo que salí con mi papá, lo cargaron y salí llorando, diciéndole de esta manera a Dios, si tú existes, sálvalo. Si tú existes, sálvalo. Si existe, sálvalo. Hay ocasiones que nosotros como seres humanos estamos necesitando una respuesta evidente. ¿Quién no quiere que Dios le dé vida a un familiar que está entre la vida y la muerte? Era un niño, tenía 12 años. Eso se convirtió en algo personal para mi vida. ¿Por qué algo personal? Porque Dios no existe, porque mi padre murió. Mm.
Pero quiero resaltar que a los 5 años de edad, un pastor me dio una palabra y me dijo que yo sería predicador de la palabra e iría por las naciones predicando la palabra. A los 12 años comienza ese odio, ese rencor hacia la vida, esa rebeldía. Y cada vez que una persona recibe golpes duros, busca la manera de desahogarse de una manera. Hay algunos que lo hacen en alcohol, otros que lo hacen en droga, pero yo tomé esto como un desahogo para empezar a escribir letras, empezar a escribir kiko, empezar a hacer merenguejao y esa onda de ser alguien famoso, porque ese día cuando almorcé con mi padre, él me dijo, Uber, yo quiero que seas alguien grande en tu vida. Había otra pasión, la cual era el béisbol, pero a los 14 años de edad tuve una pequeño desgarre en mi mano y me desilusioné del béisbol porque sabía que no podía lanzar muy duro la pelota. Entonces, estoy declinado en lo que es la música, escribiendo y buscando las maneras de poder empezar a agarrar fama y de poder llevar las composiciones que tenía a un estudio de grabación, ¿no? Empezamos a hacer algunos temas y esos temas empezaron a ser temas que estaban ya sonando entre mi grupo, entre mi gente, estaba sonando y era comprometedor lo que queríamos hacer para aquel tiempo. En el testimonio quiero testificar que hay cosas que siempre te van a abrir puertas. Hay pasos que nosotros damos que al parecer para nosotros es lo mejor, pero van a abrir puertas. ¿A qué te refieres con abrir puertas? ¿En lo natural o en lo espiritual? En lo espiritual. Se abren puertas espirituales, se abren portales. Por lo menos la droga, el alcohol abre portales. Incluso conectarme con personas incorrectas pueden abrir puertas. Hacer alianzas incorrectas pueden abrir puertas. Y una de las cosas que abrió puertas fue cuando empecé a conocer el alcohol, cuando empecé a tomar y después empecé a fumar hierba. Eso abrió muchas puertas, lo cual me abrió espacio también para entrar en el campo de delinquir y de hacer cosas ilegales para poder obtener dinero, para poder intentar de patrocinar una carrera, porque siempre en mi mente había este mensaje, tienes que ser alguien grande en la vida, que el último mensaje que me Claro. dijo mi padre. Y por eso Wow, qué estaba luchando. fuerte. Era como que lo que me motivaba a que sí o sí tengo que ser alguien grande en la vida, porque en los estudios no me gustaba mucho. Oye, y ahora que lo dices, el tema de que hay cuestiones que abren puertas es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, porque comentabas que la marihuana, el alcohol te lleva a que se abran puertas, relaciones, personas, que de ahí vienen propuestas. En una ocasión, una hermana, una persona que para mí tiene mucha profundidad en la palabra de Dios, me dijo algo que me cimbró mucho, el tema de las puertas, porque yo también fui una persona que por inconsciencia abrió puertas incorrectas. Y en esas puertas a veces te desvías del camino y cuando te desvías del camino, a veces no siempre vuelves al camino. A veces esa desviación puede ser fatal. Pero ella me decía algo que me cimbró mucho. Me decía, es que las puertas que tú abras, no solamente las abres para ti, las abres para tus generaciones. Y puedes abrir puertas de bendición y puedes abrir puertas de maldición. Cuando tú abres puertas de bendición, las estás abriendo para tus generaciones, pero igual, puertas de maldición. En una ocasión, otro hermano me hacía lo mismo, me hacía la misma pregunta, yo le estaba platicando que tenía algunas inquietudes y me dijo, ten mucho cuidado, porque las puertas que tú llegas a abrir, esa, llamémosle iniquidad, lascivia, las abres no solamente para tu vida, las abres para tu familia y tus generaciones. Entonces, el tema de la apertura de puertas creo que es un tema que no se ha tocado mucho en la iglesia, en las personas que conocen la palabra, pero creo que es un tema que sí tenemos que considerar. Platícanos un poco a qué te refieres con esto de que abriste puertas. Abrir puerta es darle legalidad y acceso a espíritus que ellos van a actuar con un propósito. Cada espíritu, cada demonio que es ordenado por el enemigo, él tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito de Satanás. Cuando se abre puerta, se le da legalidad en un área. Es por eso que es muy importante que cuando vengan los ofrecimientos pensemos en nuestra generación. Wow. Eso es clave para poder confrontar todo lo que nos avasalla, lo que nos ofrece el enemigo. ¿Por qué?
porque todos somos sembradores. Todos en la tierra somos sembradores. El que siembra lo bueno y el que siembra lo malo. La diferencia del sembrador bueno es que tiene una buena cosecha. Al fin del tiempo va a tener una buena cosecha, pero el que siembra lo malo automáticamente está cosechando. Cuando hablamos de siembra, estamos hablando de un tiempo de trabajo, de un tiempo de obras que se ejecutan, pero también un tiempo en que se tiene que cosechar. Todo lo que se siembra, sea bueno o sea malo, siempre habrá una cosecha. Si siembro espino, voy a recoger espino, pero si siembro manzanas, si siembro frutas, voy a recoger buen fruto. Entonces, ¿en qué tenemos nosotros que pensar cuando abrimos puertas? Si yo abro una puerta de laxivio o de promiscuidad, tengo un hijo varón, posiblemente esa puerta abierta tenga legalidad para visitar a mi hijo y que mi hijo también sea una persona promiscua. Imagínate que la promiscuidad es una puerta abierta. El hombre actúa en promiscuidad, pierde su matrimonio. Entonces el hijo operará también en promiscuidad y perderá su matrimonio. Y así la descendencia camina bajo una maldición. Todo lo que tú hagas hoy tendrá un peso mañana. Entonces por eso que nosotros no tenemos que abrir puertas. ¿Cómo hago para no abrir puertas? Cuando yo me mantengo haciendo lo que es bueno, lo que es agradable ante los ojos de Dios. Buenísimo. Y en este proceso nos venías platicando de tu vida, de cómo empezaste con la música y cómo empezaste al tema de que te lastimaste con el béisbol. Y tu papá te había sembrado la idea de que tenías que ser un hombre famoso, que tenías que alcanzar la fama. Entonces le estabas buscando acomodar al lugar. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué fue? ¿Qué siguió? ¿Cómo fue realmente que cambiaste de la música a ahora volverte pues, un profeta, un predicador? Es lo mismo que vengo contándote, se abrieron puertas y ya no era tan solo la música, ya no era el béisbol, ahora era entrar en el mundo ilegal. Cuando entras en el mundo ilegal, creo que se abre todo lo que es la brecha de tener más contacto, contactos que están en el mismo ambiente, de tener mujeres, exceso, consumir aún más y buscar experimentar. A eso lleva el enemigo, a que uno llegue a un lugar de cima donde lo único que hay es caer y destruirte, porque ese es el propósito del enemigo. Estando de esa manera, empecé a recordar lo que Dios había dicho a los 5 años. Sabiendo que había momentos en que sentía muy cerca la muerte, Dios utiliza a mi hermano, él estaba pastoreando en Aruba, y Dios empieza a mostrarle cómo me ametrallaban, cómo me mataban. Y él empezó a ayunar. Dios le dijo, ayuna, no te detengas. Que empezó a ayunar por mí, orar por mí constantemente. Y era el único de mi familia que sabía en lo que yo estaba como hombre de Dios. Empezó a orar por mí hasta que Dios empezó a hacer la obra. De tal manera, te cuento, Rubén, en una ocasión nos lanzaron casi 70 tiros a 5 metros. Y él me había dicho, cuando estés en peligro, clama la sangre de Cristo. Y cuando clames la sangre de Cristo, el Señor te va a responder. Cuando nos salieron los pistoleros, levanté mis manos y dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y pude ver las balas que pasaban por mi lado, silbando el fuego, pero ninguna bala tocó mi cuerpo. Allí el Señor estaba, en pocas palabras, tratando conmigo, como queriéndome decir, Uber, no puedes escaparte de mi propósito. Recuerda que a los 5 años Dios me dijo que predicaría la palabra. Esta oración la hacía cada vez que estaba en peligro también. Señor, no permitas que me maten porque tengo que predicar tu palabra, consumiendo alcohol, haciéndolo ilegal, yendo de fiesta en fiesta. Hay alguien que quizás está intentando salir de ese mundo de perversidad, de ese mundo de maldad, y se está haciendo esa oración, Señor, ayúdame que yo solo no puedo. Creo en el nombre de Jesús que hay personas que van a ser bendecidas con este testimonio y el Señor le va a tomar por la mano derecha y les va a sacar. Mas, sin embargo, llegó un momento en que a mi amigo le dan los 6 impactos de bala y yo le hice una promesa al Señor. Yo le dije al Señor, si tú lo salvas, yo prometo que te voy a servir. Muchas personas lo hacen a diario, pero el problema es que el Señor les ayuda y luego se olvidan. ¿Cuántas personas
Han olvidado que el Señor les sacó de depresión, que el Señor fue el que no permitió que en ese accidente murieran. ¿Cuántas personas han olvidado realmente el abrazo de Dios en los momentos más importantes de su vida? Y lo olvidan. Pero hoy el Señor quiere recordarle que promesas que tú hagas debes de cumplirlas, como lo dice en Eclesiastés. Mejor no hagas promesas, que luego que hagas promesas tardes en cumplirlas. Entonces yo le hice promesa a Dios que le iba a servir. Ya cuando no cumplí, vino un espíritu de depresión. Conocer la depresión fue una de las cosas más terribles que me pasó, porque por momentos de mi vida perdí el dominio de mi voluntad, el dominio de mi mente y de mi cuerpo, y sentía que tenía que hacer a lo que me estaba hablando o lo que me estaba seduciendo. Y una de las cosas que fui muy seducido durante 7 meses es quítate la vida. 7 meses constante había un espíritu que me decía quítate la vida. En ocasiones tomábamos o estábamos en fiesta de casa de 2, 3 plantas y sentía lo mismo en los balcones. Tírate, quítate la vida, nadie te quiere. Empezar a sentir esa soledad en la cual caía llorando, no soy feliz. Delante de todo era una persona popular, pero a solas era una persona con mucha tristeza, acobardado y con muchos miedos, bajo una depresión. Y era por eso que mi vida tenía que ser una adrenalina constante para tratar de llenar los vacíos que tenía porque estaba bajo una depresión. Ok. Pero lo más importante que en medio de esta persecución, de esta depresión, siempre le decía al Señor, no permita que me quiten la vida porque tengo que predicar tu palabra. Llegó al cabo que estoy en una estación y era muy fuerte lo que estaba sintiendo. Por momentos perdí el control de mi propia voluntad. Y lo que ese día escuché fue, quítate la vida, ya no das para más. Y dije, a lo que venga el tren, a los 10 metros me lanzo. Y cuando venía el tren que me iba a lanzar, escuché la voz de Dios que me habló y me dijo audiblemente, Uber, llegó la hora que te levantes para que prediques mi palabra. Wow. Y desde ese momento te puedo asegurar que no he parado de predicar la palabra. A tiempo, afuera de tiempo. Es un llamado que siento que es un llamado completo. Ir a los hospitales, ir a las clínicas. Muchas veces tenemos mentoría con diferentes personas. Nos ha tocado orar por políticos, por empresarios, por diferentes personas. Conocer casos impresionantes. Pero todo por agradecimiento a lo que Jesús hizo por mí. Jesús hizo la mayor inversión en mi vida. Fue sacar mi alma de una cárcel espiritual. Ok. ¿Y a qué te refieres de una cárcel espiritual? Porque a mí me llama mucho la atención cómo existen los mundos espirituales. Los que hemos tenido la oportunidad de navegar en los mundos espirituales nos damos cuenta que por supuesto que hay espíritus, que hay entes y que cuando uno no tiene el cuidado, uno puede perderse. Es como si fueras un surfeador en los mundos espirituales, pero vas a ciegas y no conoces y entonces te pueden engañar como especie de espejismos que van a querer jalarte a zonas de cautividad, a zonas de cárcel, a zonas de prisión. Tú cuando hablas de que te sacaron de una cárcel espiritual, ¿te refieres a todo este tema de la depresión o cómo lo interpretas? ¿Cómo interpretas el tema de las dimensiones espirituales? Creo que específicamente estamos hablando del campo espiritual. La depresión es un espíritu que opera y espiritualmente no lo ves. O sea, literalmente no lo ves, pero espiritualmente está. Es algo que está. El mundo espiritual es mucho más grande que el mundo literal. Entonces, cuando venimos a Cristo, que Él nos saca de esa cárcel espiritual, entonces empezamos a ver que el problema no se podía solucionar con alcohol, con drogas, con vicio y con nuestro propio yo, con nuestro propio orgullo, sino que el velo que teníamos, que se había hecho nuestro por causa de vivir separado de Dios, se quita. Y cuando el velo se quita, empezamos a ver a Jesús. Y entonces es allí donde somos sacados de esa cárcel espiritual y pasamos de muerte a vida. Ahora estamos viendo con los ojos espirituales una gran verdad.
que no somos lo que el enemigo dijo que éramos, que no somos perdedores, que nacimos para ser infeliz. No, que somos realmente creados, pero que cuando somos sacados de esa cárcel espiritual, entonces venimos a la luz admirable de Cristo Jesús y entonces vemos las posibilidades de paz, de gozo, de felicidad, porque en Él hay plenitud de gozo. Salimos de la oscuridad y venimos a la luz admirable en Cristo Jesús. Entonces, ahí entendemos que no necesitamos nada de las cosas que el mismo sistema ha implantado. ¿Para qué? Para que el plan de Dios en nuestra vida no se realice. Una persona cuando literalmente está presa solamente ve los barrotes y ve el lugar de la celda. No puede ver más allá. Asimismo es una persona cuando está presa espiritualmente. Ella simplemente va a ver con su lógica y con sus posibilidades, pero no con los ojos de Dios. Cuando sale de la cárcel, la persona empieza a ver todo y empieza a ver con claridad todo, los edificios, los carros, y empieza a tener esa libertad. Y esa es la libertad que Cristo nos ofrece. Una persona en depresión, una persona en tristeza, una persona que está viviendo queriéndose quitar la vida, está en una cárcel espiritual. Una persona limitada a soñar, limitada a conquistar, una persona que perdió el hambre por seguir hacia adelante, es una persona que está cautiva espiritualmente. Pero tengo una noticia: Cristo Jesús te sacará de esa cárcel si tú le crees. Él dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. ¿Y qué le recomendarías a una persona que está atravesando por estas zonas de tinieblas, por estas cárceles espirituales, si quiere experimentar esta verdadera libertad? Porque sabemos que hay una guerra, que hay una guerra o una lucha por nuestras almas. Una persona que ya entendió que está en una cárcel, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Bueno, una persona que está en una cárcel espiritual y ya entendió, sus ojos han sido abiertos, lo primero que tiene que buscar es una iglesia. ¿Por qué buscar una iglesia y un lugar donde pueda sentir el respaldo de Dios? Porque no todos tienen autoridad y legalidad para echar fuera demonios. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios es llamado y es restaurado y es liberado y se mantiene en santidad, tiene el poder para poder operar en el campo espiritual, tiene legalidad para poder operar en el campo espiritual, en liberación, en sanidad. Lo primero que recomiendo es que se acerquen a una iglesia que practique mucho la liberación. ¿Para qué? Para que la persona a través de la imposición de mano pueda ser ministrada y recibir esa liberación que necesita. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder en el original significa peter. Entonces, cuando el hombre de Dios está consagrado, tiene un poder. Cuando el hombre de Dios está en santidad, tiene un poder. Cuando el hombre de Dios está libre, tiene un poder. Entonces, si yo tengo el poder de la santidad, si yo tengo el poder de ser libre, entonces tengo el poder para transferir libertad. Cuando imponga la mano, lo que está en la persona debe de irse y la persona empieza a procesar una libertad. Perfecto. Esa es una de las maneras. Oye, y se habla mucho también de que hay una guerra espiritual, de que hay una lucha. ¿Cómo una persona que está pasando por esta guerra espiritual, donde está en depresión, donde está adicta, cómo puede, además de buscar una iglesia, cómo puede romper ese ciclo, esas cadenas que lo están atormentando, esas voces que lo están haciendo sentir miserable? ¿Cómo funciona el ámbito espiritual para poder romper esas cadenas? Porque tú hablas mucho de que vayan con una persona que esté en autoridad, que ya haya sido libertado y que ya haya experimentado esa sanidad y esa liberación en su propia vida para que pueda impartir la sanidad hacia el otro. Pero de pronto la persona puede estar metida en este calabozo, en esta prisión y estar siendo atacado con pensamientos incluso suicidas o no ve una luz porque ya está muy metida en el fango, porque está metida en actividades que quizá no convienen o en prostitución o en actividades ilícitas, etcétera, etcétera. ¿Cómo romper
estas prisiones, porque pues hay personas que ya están muy metidas y que de pronto parecería imposible que salgan de estas prisiones espirituales. Les recomiendo a las personas que cambien la manera de hablarse a sí mismo, porque las personas que están atadas, ellas están recibiendo constantemente dardo del maligno, están recibiendo un mensaje maligno que es un mensaje negativo. Y todo lo que es negativo no proviene de Dios. Entonces necesitamos invocar el nombre del Señor para que vengan esos pensamientos buenos y la persona pueda tener un acceso para poder pelear en el ámbito espiritual, por lo menos como llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Cuando llevas cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, empiezas a derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, una persona que no tiene amplio conocimiento, yo lo que le recomiendo es que se cambie la manera de hablarse a sí mismo. Uno, que se hable como hijo, que se hable como persona libre, que se hable como persona en identidad para que pueda combatir todo lo que el enemigo está trayendo. Porque el enemigo es especialista en hacernos sentir perdedores. Él es especialista en traer un mal mensaje. Entonces, cuando te hablas a sí mismo de una manera positiva en Dios, entonces tú le estás cambiando la regla del juego de Satanás y empiezas a vencer. Lo segundo que necesitamos es tener un contraataque. El contraataque es cuando viene un pensamiento maligno, usted tiene que contraatacarlo. Nos enseña Jesús cuando fue tentado. Fíjese, hasta el mismo Jesús cuando fue tentado. Él es Dios y Satanás llegó en el momento en que estaba más fuerte, en que estaba en el ámbito espiritual aún más conectado a su Padre. Él llegó y empezó a ofrecerle. Y uno de los ofrecimientos es, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero no le dijo, come. Y el Señor le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Qué le recomiendo a esta persona? Para tener un contraataque efectivo, usted puede invocar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Incluso hay muchas palabras. Imagínense que Amén. la persona Totalmente de acuerdo. Lo explicaste con total claridad y definitivamente es así. Porque lo primero que hace el enemigo es atacar tu identidad. ¿Y cómo empieza? Con un pensamiento. Entonces tú le das cabida a este pensamiento que eres un bueno para nada, que no vas a lograr nada digno de honor, que valga la pena, y empieza a sembrar esta semilla y esa semilla finalmente se va a convertir en un árbol que va a dar fruto conforme a su naturaleza. Entonces, si sembraste en tu cabeza, en tu identidad, semillas de fracaso, semillas de falta de identidad y de amor propio, pues eso es lo que va a empezar a dar fruto. Bien lo dices. Empieza a reemplazar estos pensamientos por los pensamientos que Dios tiene acerca de ti, para que puedas como reprogramar. Yo lo veo así, como si fuera un software que tenemos en nuestro cerebro con virus dañado, con creencias totalmente limitantes, y entonces se trata de empezar un proceso de reprogramación. Pero qué mejor que lo hagas acompañado con el cobijo psicológico de hermanos en Cristo que te puedan acompañar en ese proceso. De ahí la importancia de buscar una congregación. Qué mejor que lo hagas llenándote de la palabra de Dios, porque la palabra es como una espada de doble filo que tiene poder para entrar a lo más profundo de los huesos. Y entonces te empiezas a instalar un nuevo sistema de creencias y empiezas a romper con todas estas mentiras que quisieran instalarse en tu cabeza. Pues qué interesante y la verdad me gusta mucho a mí compartir con hombres de Dios porque en verdad yo veo la diferencia cuando conozco personas que tienen a Dios en su corazón y que tienen la palabra viva. La perspectiva cambia completamente porque todo lo empiezas a ver con un propósito, con un sentido. Y yo cuando recibo consejo de un hombre de Dios, es un consejo que a lo mejor los mejores coaches de negocios, los mejores mentores de negocios, a lo mejor en 10 horas o en 20 sesiones de coaching personal, no llego a un entendimiento y de pronto platico con un varón de Dios, como en tu caso, y un consejo llega a lo más profundo de mi corazón y corta.
por eso bien comenta, ¿no? Que la palabra tiene el poder de cortar y de quitar mentiras. Y cuando creemos mucho en el mundo espiritual y nos adentramos en el mundo espiritual, tenemos ese acceso para operar en el espíritu. Hay algo que se llama la cuarta dimensión, y operar en una cuarta dimensión es operar fuera de sí, es operar en fe y es operar en el espíritu, porque la Biblia dice que las palabras son vida y son espíritu, pero también la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, cada vez que yo menguo, que mi cuerpo mengua para buscar a Dios, yo empiezo a pegarme más en el espíritu, a conectarme más con el espíritu, y entonces el lenguaje cambia, la manera de hablar cambia, la manera de pensar cambia, y la manera de operar en el Espíritu Santo se profundiza. Es por eso que en ocasiones vienen las revelaciones, Dios habla en ciencia, en discernimiento. Es por eso que en ocasiones uno suelta la palabra en el nombre de Jesús, y al soltar la palabra el dolor desaparece. A veces no es necesario estar instalado 1 hora orando por una persona para que sea sana. Cuando empezamos a operar en una cuarta dimensión, empezamos a operar en fe. Y nos habla la Biblia desde el Antiguo Testamento, nos habla que el profeta Elías fue uno de los hombres que operó en fe terriblemente. Lo fueron a buscar 50 hombres calmados, pero el hombre donde estaba, en una posición de altura. Esta posición de altura tiene que ver con una vida constante en relación con Dios. Y dijo de esta manera: si soy varón de Dios, caiga fuego y los consuma. Cayó fuego y consumió a los 50, pero dejó vivo uno que fue y llevó la información. Cuando vemos Eliseo, vemos un hombre que está siendo rodeado por un ejército con espada, con lanza y con jabalina. Su criado empieza a tener miedo, a tener temor, y le dijo: no temas. ¿Más son los que están con nosotros? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él estaba operando en una cuarta dimensión. Él no estaba viendo la amenaza con los ojos literales. Él estaba viendo la amenaza con los ojos espirituales. Y cuando vio con los ojos espirituales, vio que ángeles estaban rodeándolo, que caballos de fuego y carros de fuego estaban rodeándolo. Cuando empezamos a operar en la cuarta dimensión, nos damos de cuenta que el poder de Dios está sobre nosotros y que somos intocables. El enemigo intentará tocarnos, pero si estamos operando en una dimensión espiritual, él no podrá tocarnos, porque más es el que está con nosotros que el que está con ellos. Entonces, la reflexión es esta: debemos de ser cristianos profundos, de profundizarnos. Si nos profundizamos en conocer a Jesús y en conocer su palabra, llegamos a un estado en que crecemos, hacemos un cuerpo espiritual de tal manera que todas las cosas que hagamos van a fluir. Hay puertas que tocamos con nuestra fuerza, con nuestro contacto, con nuestros intelectos, pero hay puertas que son tocadas desde el ámbito espiritual. Cuando buscamos a Dios, las puertas se abren solas, las cadenas se rompen, Dios empieza a traer cambios extraordinarios, mudamos cosas y costumbres que venían avasallando nuestras vidas, pero lo único que tenemos que exponernos es en el campo espiritual a Dios. En el campo del trabajo, si te expones mucho a trabajar, estás propenso a crecer, a que la empresa crezca, que el negocio crezca, que tu proyecto crezca. En el ámbito espiritual, si nos exponemos mucho a Dios, nos vamos a parecer mucho a Él. Y Él sí que sabe pagar de la mejor manera. Entonces, necesitamos entender que Dios nos llama a vivir una vida profunda, porque hay personas allá afuera que están necesitando ser impactadas, están necesitando ser sanas, ser liberadas y ser restauradas. Pero ¿quién porta esta liberación? ¿Quién porta esa sanidad? ¿Quién porta esta restauración? Hombres que han sido de igual manera impactados en esta área por el Señor. Cuando el Señor libera a alguien, también le da autoridad para que libere a otro. Este es un tiempo en que nosotros vemos cuántas ataduras, cuántas ligaduras hay y cómo el mundo espiritual se ha expandido tanto. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ser profundos para proclamar esa libertad en Cristo Jesús, porque Él no quiere que nosotros estemos atados y en agonía. La Biblia habla del pensamiento de Dios y dice que el pensamiento de Dios es pensamiento de bien y no de mal para darnos vida. Amén. Pues ha sido un placer compartir tu testimonio. Siempre la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice la Escritura, si mi memoria no me falla, que la palabra de Dios tiene el poder de presentar sabio al sencillo, porque la palabra de Dios es sabiduría pura. Amén. Y como lo dijimos al principio, el pueblo sin conocimiento pierde
Incluso la Biblia dice que un pueblo que no tiene profeta se desenfrena. Entonces, es necesario en este tiempo el conocimiento. Temas como estos, yo le invito a las personas que van a ver este podcast a que investiguen, a que oren a Dios para que Él abra sus ojos espirituales y vayan y tengan una vida profunda con Dios en la cual puedan hacerse autoliberación, pero también puedan liberar su casa, porque hay muchos hogares que están atados. Rubén, para mí también es un placer estar contigo acá en Guadalajara, México. Sin duda. Bendigo tu vida y declaro en el nombre de Jesús que esta tierra será una tierra muy productiva en fe y Dios te utilizará como un canal de bendición para impartir acá en Guadalajara y no tan solo acá en esta ciudad, en muchas ciudades, en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Gracias. Pues un gusto que nos estuvieran acompañando en este podcast con nuestro amigo Uber Quiñones. Lo pueden encontrar en redes sociales como Uber Quiñones. @Uber Quiñones, así lo encuentran en redes sociales. Y como pudieron ver, siempre es un hombre que tiene una gran profundidad y un gran conocimiento de la palabra de Dios. Para mí siempre ha sido muy enriquecedor cuando escucho hombres de fe, porque eso hace que mi mente también se ensanche y mi visión y mi mentalidad siga creciendo, porque la palabra es bien clara: ensancha tu territorio, crece tu manera de pensar, crece tu perspectiva, que esto implica, crece la manera en cómo te hablas a ti mismo. Amén. Dios me los bendiga y seguimos avanzando firmes y confiados, sabiendo que Él va delante de nosotros, abriéndonos caminos. A darle con todo, mis guerreros.